El amanecer llegó al valle sagrado de la tribu, no con la promesa cálida de un nuevo día, sino con el peso asfixiante de un juicio inminente. Una niebla espesa, fría y gris se arrastraba por el suelo como el aliento de espíritus inquietos, envolviendo las bases de los tipis y amortiguando cualquier sonido de la naturaleza, creando una atmósfera de aislamiento sobrenatural. No se escuchaba el canto habitual de las aves madrugadoras, ni el relincho de los caballos en los corrales, ni siquiera el viento entre los pinos. El mundo parecía contener la respiración, paralizado por la tensión que emanaba del círculo sagrado en el centro de la aldea. Allí, donde normalmente ardía el gran fuego comunitario que simbolizaba el corazón y la vida del pueblo, hoy solo había cenizas frías y muertas, una pila de madera negra y apagada que hablaba, sin necesidad de palabras, de la oscuridad espiritual que se cernía sobre ellos. La ausencia de fuego era un presagio terrible, una señal visual de que la luz se había retirado para dejar paso a una decisión que podía manchar el alma de la tribu para siempre. La tribu entera se había congregado en un silencio tenso y sepulcral. Hombres, mujeres y ancianos formaban un círculo cerrado, sus rostros duros y curtidos por el sol y la guerra, ahora marcados por una expresión de severidad implacable. No había compasión en sus ojos, solo el miedo supersticioso y la obediencia ciega a las leyes antiguas que dictaban la pureza de la sangre como única garantía de supervivencia. Envueltos en sus mantas de lana contra el frío húmedo de la mañana, parecían estatuas de piedra, jueces mudos en un tribunal donde la inocencia no era una defensa válida. Todas las miradas estaban clavadas en el centro del círculo, donde una mujer joven y solitaria temblaba no por el frío, sino por un terror visceral que le helaba la sangre. Kateri, de apenas 20 años, estaba de pie junto a las cenizas apagadas, una figura frágil que parecía a punto de romperse bajo el peso de las miradas acusadoras. Su regreso a la tribu, apenas 2 días antes, debería haber sido motivo de celebración y cantos de alegría. Había sido secuestrada meses atrás por una patrulla de soldados de caballería, arrancada de su hogar y arrastrada a un infierno del que pocos regresaban. Pero Kateri había regresado cambiada, marcada por la violencia del enemigo, no solo en sus cicatrices visibles, sino en la vida que crecía dentro de ella. Había dado a luz esa misma noche, sola en su tienda, mordiendo un palo de cuero para no gritar y despertar a los espíritus de la desgracia, pero el llanto de su hijo al nacer había delatado su secreto. Ahora sostenía al bebé contra su pecho con una desesperación feroz, envolviéndolo en capas de piel de conejo, tratando inútilmente de ocultarlo del mundo, de protegerlo con su propio cuerpo, sabiendo que el amor de madre era la única barrera entre su hijo y la sentencia de muerte. Kateri estaba pálida, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y de un agotamiento que iba más allá de lo físico. Su cabello negro estaba revuelto, pegado a su frente por el sudor frío del miedo. Podía sentir el pequeño corazón de su hijo latiendo contra el suyo, un ritmo rápido y frágil, un tambor de vida que nadie más en ese círculo quería escuchar. Ella sabía lo que la ley tribal dictaba en sus interpretaciones más oscuras y rígidas. Los hijos nacidos de la violencia del enemigo, los hijos de la guerra, eran considerados semillas de mala hierba, portadores de espíritus malignos que, si se les permitía crecer, envenenarían a la tribu desde adentro, trayendo división y derrota. Kateri apretó al bebé más fuerte, susurrándole promesas rotas contra su pequeña cabeza cubierta, rezando a cualquier fuerza que quisiera escucharla para que le permitieran quedarse con lo único que le quedaba, la única cosa pura que había salido de tanta impureza. Frente a ella, emergiendo de la niebla como una aparición de pesadilla,
abrumado por el peso de años de rituales oscuros y secretos guardados, cuya presencia inspiraba un temor reverencial. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y su ojo izquierdo estaba cubierto por una catarata blanca y lechosa, un ojo ciego que, según decían, podía ver el mundo de los espíritus, mientras que su ojo derecho, negro y penetrante como el de un ave de rapiña, escrutaba el mundo de los vivos buscando debilidad y corrupción. Vestido con pieles de lobo y collares de huesos que entrechocaban con un sonido seco y siniestro con cada paso que daba, Corvo Cincento avanzaba lentamente hacia Kateri, apoyándose en su bastón ceremonial adornado con plumas de cuervo y cráneos de pequeños animales. Él era el guardián de la pureza, la voz de la tradición inflexible, y había venido a purgar a la tribu del mal que, según él, Kateri había traído en su vientre. El silencio se rompió solo por el sonido de los cascabeles del chamán y el gemido suave del viento. Corvo Cincento se detuvo a un paso de la madre y el niño, invadiendo su espacio, su olor a hierbas quemadas y tierra vieja llenando las fosas nasales de Kateri, provocándole náuseas. El chamán no miró a la madre, su atención estaba fijada obsesivamente en el bulto que ella protegía. Con una mano huesuda y de uñas largas y amarillentas, hizo un gesto imperioso, exigiendo ver lo que se ocultaba bajo las pieles. «Muestra lo que la noche ha traído», graznó Corvo Cincento, su voz rasposa como dos piedras frotándose. «Muestra el fruto de tu cautiverio, mujer. Los espíritus exigen ver la verdad». Kateri negó con la cabeza, retrocediendo un paso, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas sucias. «Es mi hijo», sollozó, su voz apenas un susurro roto. «Es solo un niño. No tiene culpa, no tiene maldad. Por favor, déjalo estar». Pero la piedad no tenía lugar en el corazón dogmático del chamán. Con un movimiento rápido y sorpresivo para un hombre de su edad, extendió su bastón y apartó bruscamente la manta que cubría el rostro del recién nacido. La luz gris del amanecer cayó sobre la cara del bebé, revelando sus rasgos al círculo de ancianos y guerreros que se estiraban para ver. El niño, despertado por el frío repentino y el movimiento brusco, abrió los ojos y comenzó a llorar. Y fue entonces cuando la condena se selló. Los ojos del bebé no eran oscuros y profundos como la noche, como los de su madre y los de toda la tribu. Eran claros, de un azul grisáceo pálido, el color del cielo de invierno, el color del hielo, el color de los ojos de los soldados que habían quemado sus aldeas y matado a sus hermanos. Eran los ojos del enemigo, mirando desde el rostro de un niño apache. Corvo Cincento retrocedió como si hubiera tocado fuego, siseando entre dientes. Su ojo sano se abrió desmesuradamente con una mezcla de triunfo y repulsión. Se giró dramáticamente hacia la tribu, levantando su bastón acusador hacia el cielo, su figura recortada contra la niebla como un profeta del desastre. «¡Mirad!», gritó el chamán, su voz elevándose en un tono agudo que hizo estremecer a los presentes. «Los espíritus no mienten, su sangre es impura, es sangre de lobo blanco lo que corre por sus venas». El murmullo de la tribu creció como una marea de miedo. Las mujeres se taparon la boca, los guerreros apretaron sus lanzas. La superstición, alimentada por el miedo a la extinción, se apoderó de ellos. Veían en esos ojos claros no a un niño inocente, sino a un espía sobrenatural, una maldición encarnada que traería la ruina sobre todos ellos. «Ese niño es una semilla de traición», continuó graznando Corvo Cincento, alimentando el pánico colectivo. «Si vive, crecerá para devorarnos desde adentro. Si respira nuestro aire, envenenará nuestra fuerza. Debe ser devuelto a la tierra de donde vino su padre. La pureza de la tribu debe ser protegida a cualquier precio». Kateri gritó, un sonido desgarrador de dolor animal, y cayó de rodillas en la tierra fría,
agolpándose sobre su hijo para formar un escudo humano. No, no, es mío, tiene mi sangre también, aullaba, pero sus súplicas se perdían en el viento del fanatismo. El chamán hizo una señal a dos de los guerreros más jóvenes, hombres que habían perdido familia a manos de los soldados y cuyo odio era fácil de manipular. «Quitádselo», ordenó, «llevadlo al desierto y dejad que los elementos limpien esta mancha». Los guerreros avanzaron, sus rostros sombríos, obedeciendo la autoridad espiritual, aunque sus corazones dudaran. Catherine luchó, pateando y mordiendo, pero estaba débil por el parto y el terror. Sintió manos fuertes agarrando sus brazos, tirando de ella, tratando de separarla de su hijo. Sintió que el bebé se deslizaba de su agarre. Sintió que su alma se desgarraba en dos. La crueldad de este momento es insoportable. Un niño inocente está a punto de ser sacrificado por el miedo y el prejuicio, y una madre está siendo destrozada. Si sientes la injusticia de esta escena y quieres ver si el amor puede vencer al odio más antiguo, suscríbete ahora mismo al canal y dale like a este video. Tu apoyo nos ayuda a contar estas historias. Comenta abajo, ¿crees que la sangre define quiénes somos? Ahora, regresemos al círculo sagrado para ver si alguien tiene el coraje de detener esta locura. Fue en ese momento cuando todo parecía perdido y la oscuridad espiritual estaba a punto de consumir la última luz de esperanza, que un rugido rompió la tensión, un sonido más potente que el trueno y más feroz que el de cualquier bestia salvaje. ¡Aléjense de ella! La orden resonó con una autoridad marcial que hizo que los guerreros se detuvieran en seco, soltando a Kateri por puro reflejo de obediencia a un superior en el campo de batalla. De entre la multitud emergió Chayton, un jefe de guerra de 30 años, respetado por todos no por sus visiones místicas, sino por su fuerza física, su mente estratégica y las cicatrices que probaban su valor, defendiendo a su gente. Chayton avanzó hacia el centro del círculo como una tormenta, sus ojos inyectados en una furia fría y controlada. Chayton había amado a Kateri en silencio desde que eran niños. Había sufrido cada día de su cautiverio como si le hubieran arrancado su propio corazón. Y aunque sabía que el niño no era suyo, aunque sabía que era el producto de la violencia que él había jurado destruir, al ver a Kateri en el suelo, rota y suplicante, algo en su interior se rebeló contra la ley. Ciega, no veía sangre impura, veía a la mujer que amaba y al ser inocente que ella amaba, y eso era suficiente. Con un empujón brutal, apartó a los dos guerreros que intentaban tomar al bebé, enviándolos a tropezar hacia atrás. Se paró frente a Kateri, una muralla de músculo y determinación, interponiéndose entre ella y el chamán, entre ella y la tribu entera. Se agachó y con una delicadeza sorprendente para un hombre que vivía por la espada, tomó al bebé de los brazos temblorosos de Kateri. La madre lo miró aterrorizada por un segundo, temiendo que él también fuera a cumplir la sentencia, pero en los ojos de Chayton vio algo que no había visto en meses: protección absoluta. Chayton se levantó con el bebé en sus brazos. El niño, sintiendo la fuerza y el calor del guerrero, dejó de llorar instantáneamente. Sus pequeños ojos azules miraron el rostro marcado de Chayton con una curiosidad silenciosa. Chayton lo miró de vuelta. Vio los ojos del enemigo, sí, pero también vio la nariz de Doom, Kateri. Vio la boca pequeña que buscaba vida, y en ese instante Chayton tomó la decisión más difícil y valiente de su vida. Decidió mentir para crear una nueva verdad. Decidió amar lo que odiaba para salvar lo que amaba. En lugar de entregar al niño al chamán, Chayton se dio la vuelta y caminó hacia la gran roca del consejo, una plataforma natural elevada en el borde del círculo. Subió a ella con pasos pesados, elevándose por encima de todos, visible para cada miembro de la tribu. El sol
comenzó a romper la niebla en el horizonte, enviando el primer rayo de luz dorada a través del valle. Chayton levantó al bebé con una sola mano fuerte, alzándolo alto, directamente hacia el sol naciente, en la postura antigua de presentación de un futuro jefe. La luz bañó al niño, haciendo que su piel brillara y que sus ojos claros parecieran joyas, no maldiciones. Chayton bajó la mirada hacia Corvo Sincento, desafiando su autoridad milenaria con la fuerza de la realidad presente. Tú ves impureza porque tus ojos son viejos y ciegos, anciano, tronó Chayton, su voz llenando el valle. Tú ves muerte porque vives en el miedo del pasado. Yo miro a este niño y veo supervivencia. Miró a los guerreros, a las madres, a los jóvenes. Este niño sobrevivió a la guerra antes de tomar su primer aliento. Sobrevivió al cautiverio en el vientre de su madre. Peleó por nacer cuando todo el mundo quería que muriera. ¿No es eso el espíritu de un guerrero? El silencio de la tribu cambió de calidad. Ya no era un silencio de juicio, sino de asombro. Las palabras de Chayton estaban golpeando una verdad más profunda que la superstición, la admiración por la resistencia. Chayton volvió a mirar al niño y luego gritó la frase que cambiaría el destino de todos, una declaración de adopción y profecía que resonó como un juramento sagrado. Su sangre no es impura, su sangre es fuerte, es la sangre de un líder. El eco de su grito quedó flotando en el aire, desafiando al viento, al chamán y al destino mismo. La batalla por la vida del niño había comenzado y Chayton acababa de trazar una línea en la arena que no se borraría sin sangre. La proclamación de Chayton, rugida contra el viento del amanecer desde la altura de la gran roca del Consejo, no disipó la tensión en el valle, la transformó. Si antes había un miedo unificado y supersticioso hacia el niño, ahora había una fractura profunda, una grieta tectónica que dividía el alma de la tribu en dos mitades sangrantes. Mientras el guerrero sostenía al bebé en alto, desafiando al sol a encontrar alguna mancha en esa nueva vida, el silencio que siguió fue absoluto, pero ya no era el silencio de la sumisión, era el silencio de la duda. Los guerreros jóvenes miraban a Chayton con asombro, viendo en su desafío la encarnación de la fuerza bruta que admiraban. Pero los ancianos y las madres miraban a Corvo Sincento, esperando la retribución de los espíritus por tal blasfemia. El niño, ajeno a la guerra teológica que se libraba sobre su pequeña cabeza, se había quedado dormido en la mano callosa del gigante, una inocencia que contrastaba violentamente con las lanzas apretadas y los corazones endurecidos a su alrededor. Corvo Sincento, el chamán, no aceptó la derrota con gracia. Su autoridad, construida durante décadas de miedo y profecías oscuras, había sido cuestionada públicamente. Con el rostro contorsionado por una ira que lo hacía parecer más un cadáver reanimado que un hombre vivo, golpeó el suelo con tintos su bastón ceremonial, haciendo sonar los cráneos de pequeños animales que lo adornaban. «Has abrazado la sombra, Chayton», escupió el anciano, su voz sibilante como la de una serpiente acorralada. «Has traído un lobo al redil y lo llamas perro pastor. Tu fuerza física no te salvará cuando los espíritus de nuestros ancestros den la espalda a nuestras flechas. Recuerda mis palabras cuando la sangre corra por el río. La derrota vendrá de la mano de ese bastardo». La maldición quedó flotando en el aire frío, una nube negra que se negó a disiparse incluso cuando Chayton, ignorándolo con un desprecio real, bajó de la roca y caminó hacia Kateri. El jefe de guerra no devolvió el niño inmediatamente. Caminó hasta la madre, que seguía de rodillas en el polvo, temblando por la liberación de adrenalina y el terror residual. Chayton se agachó frente a ella, bloqueando la vista del chamán con su espalda ancha. Con una delicadeza infinita, colocó al niño de nuevo en los brazos de Kateri, envolviendo sus
es vuestro escudo ahora. Kateri levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de lágrimas, buscando en el rostro de Chayton algún rastro de duda o repulsión, pero solo encontró la solidez de la roca. Él la ayudó a ponerse de pie y con un brazo alrededor de sus hombros la guió a través de la multitud que se abría a regañadientes, llevándola hacia su propia tienda, lejos del círculo sagrado que se había convertido en un tribunal de odio. Una vez dentro de la tienda de Chayton, lejos de las miradas acusadoras, la realidad del conflicto interno comenzó a manifestarse. El guerrero cerró la solapa de cuero, sumiendo el espacio en una penumbra cálida que olía a salvia, tabaco y cuero viejo. Kateri se sentó en las pieles de bisonte, acunando al niño, y rompió a llorar en silencio, sollozos secos que sacudían su cuerpo exhausto. Chayton se quedó de pie junto a la entrada, observándolos. Por primera vez desde el amanecer, su máscara de certeza se agrietó. Miró al bebé, vio la piel pálida, recordó los ojos azules y sintió una oleada de bilis y odio subir por su garganta. No odiaba al niño, pero odiaba lo que representaba. Odiaba recordar a los soldados que habían atacado su aldea meses atrás, los hombres que habían matado a sus amigos y se habían llevado a la mujer que él amaba. Ese niño era la prueba viviente de que el enemigo había tocado a Kateri, de que la habían lastimado de formas que él no había podido evitar. La lucha interna de Chayton era brutal. Cada instinto de su sangre apache, cada historia que le habían contado sobre la pureza y la guerra, le gritaba que el chamán tenía razón, que ese niño era el enemigo. Pero luego miraba a Kateri. Veía cómo ella besaba la frente del bebé con una devoción feroz. Veía que para ella ese niño no era un símbolo político ni una maldición. Era su hijo. Y Chayton amaba a Kateri más de lo que odiaba a los soldados. Se acercó a ella y se arrodilló. Kateri se tensó, temiendo que, ahora que estaban solos, él cambiara de opinión. Chayton extendió un dedo grueso y tocó la mejilla suave del bebé. La piel era cálida. El niño se movió y agarró el dedo del guerrero con su manita minúscula, apretando con una fuerza sorprendente. «Es difícil», admitió Chayton, su voz ronca en la penumbra. «Miro su cara y veo a los hombres que quiero matar». Kateri bajó la cabeza, avergonzada. «Lo sé, yo también los veo a veces, pero cuando me mira, solo veo que me necesita. Chayton, si no puedes soportarlo, lo entenderé. Me iré. No te obligaré a...» Chayton la interrumpió, poniendo su mano sobre la de ella. «No irás a ninguna parte. El odio es fácil, Kateri. Cualquiera puede odiar. Matar es fácil. Lo he hecho toda mi vida. Pero esto...» señaló al niño. «Esto requiere una fuerza que no sabía que tenía. A ser su padre. Voy, no porque lleve mi sangre, sino porque lleva tu corazón. Y voy a enseñarle a ser un apache, para que cuando esos hombres de ojos azules vuelvan, él sepa quién es su verdadera gente». Era una promesa forjada en el dolor, una decisión consciente de amar por encima del trauma. Chayton estaba eligiendo curar a la madre aceptando al hijo, convirtiendo su propia herida en una fuente de compasión. Sin embargo, fuera de la tienda, la paz no existía. Durante los días siguientes, el veneno de Corvo Cincento se extendió por la aldea como una enfermedad silenciosa. El chamán no atacó directamente a Chayton de nuevo, era demasiado astuto para eso. En su lugar, atacó la moral de la tribu. Se reunía con los guerreros jóvenes por la noche, susurrando profecías de fatalidad. Cuando un caballo enfermó y murió repentinamente, el chamán señaló hacia la tienda de Chayton. Cuando el agua del arroyo bajó turbia un día, Corvo Cincento dijo que la tierra estaba rechazando la impureza. «La suerte nos ha abandonado», murmuraba a los oídos de los indecisos. «Mientras ese niño respire nuestro aire, nuestras flechas volarán torcidas y nuestros escudos se romperán». La atmósfera en el campamento se volvió sofocante.
Chayton sentía las miradas en su espalda cada vez que salía. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente en un duelo, pues su habilidad con el tomahawk y el cuchillo era legendaria, pero el aislamiento social era palpable. Dejó de ser invitado a las hogueras de otros clanes. Kateri apenas salía, temerosa de que alguien escupiera a su paso o intentara hacerle daño al bebé cuando Chayton no estuviera mirando. Vivían en una isla dentro de su propio hogar, asediados no por enemigos externos, sino por el miedo de sus hermanos. Chayton respondió a esto de la única manera que conocía, preparándose para la guerra. Sabía que la profecía del chamán podría convertirse en una profecía autocumplida si los guerreros entraban en batalla con el corazón lleno de dudas. Comenzó a entrenar con una intensidad maníaca, afilando sus armas, revisando las defensas del valle. Pasaba horas observando el horizonte, sintiendo en sus huesos que algo se acercaba. No era superstición, era estrategia. Sabía que los soldados no dejarían ir a una cautiva tan fácilmente, especialmente si sospechaban que había tenido un hijo. Sabía que la impureza que traía el peligro no era el bebé, sino la inevitable persecución de los hombres blancos. Una tarde, mientras Chayton enseñaba a Kateri cómo asegurar al bebé en un portabebés rígido de estilo Apache para poder correr en caso de emergencia, un vigía bajó corriendo de las colinas. Estaba sin aliento y pálido. No fue a la tienda del consejo, fue directamente a Chayton, reconociendo instintivamente quién era el verdadero líder en tiempos de crisis. Polvo en el este, jadeó el vigía. Mucho polvo, jinetes con chaquetas azules. Vienen rápido y vienen directo hacia aquí. Chayton miró a Kateri. El miedo cruzó el rostro de ella. Sostuvo la mirada con una calma férrea. Llegó el momento, dijo. El chamán dijo que este niño traería nuestra ruina. Hoy vamos a demostrarle que este niño nos dará la razón para pelear más duro que nunca. Chayton salió de la tienda y se encontró con Corvo Cincento, que ya estaba gritando en el centro de la aldea, sembrando el pánico. ¡Ya están aquí! ¡La maldición se ha cumplido! ¡Nos han encontrado por culpa del bastardo! ¡Estamos condenados! Los guerreros corrían desorganizados. El miedo a la maldición paralizando sus reflejos. Chayton avanzó hacia el centro, su voz tronando sobre el caos. «Cállate, viejo necio», rugió. «No nos han encontrado por magia, nos han encontrado porque son soldados y rastreadores. El miedo es la única maldición aquí». Sacó su rifle y lo levantó. «Quien quiera vivir de rodillas, que se esconda con el chamán. Quien quiera morir de pie protegiendo a su familia, que venga conmigo. Hoy no peleamos por supersticiones, peleamos por nuestra sangre». La tribu osciló en el filo de la navaja. Miraron al viejo ciego que prometía muerte y al guerrero fuerte que prometía gloria. Y entonces Kateri salió de la tienda. No se escondió. Llevaba al bebé atado a su espalda, con los ojos secos y una lanza en la mano. Se paró al lado de Chayton. Esa imagen, la de la madre maldita, dispuesta a luchar mientras el chamán se encogía, rompió el hechizo. Uno por uno, los guerreros lanzaron sus gritos de guerra y se alinearon detrás de Chayton. La batalla por el alma de la tribu había terminado. La batalla por sus vidas estaba a punto de comenzar. El caos descendió sobre el valle sagrado no como una ola, sino como una luz de violencia repentina y ensordecedora. La nube de polvo que el vigía había avistado en el horizonte se materializó en una fuerza de caballería brutal. 50 soldados vestidos de azul oscuro, con los sables desenvainados brillando bajo el sol de la tarde y los rifles disparando fuego y humo. El sonido de los disparos rompió la paz milenaria del lugar, mezclándose con los gritos de terror de las mujeres y el relincho agudo de los caballos de guerra. La tierra misma parecía temblar bajo el impacto de cientos de cascos herrados que destrozaban la hierba
simplemente a pelear. Habían venido a recuperar propiedad robada y a castigar a quienes se habían atrevido a tomarla. En medio de esta vorágine de destrucción, Chayton se convirtió en el ancla de la resistencia, mientras otros guerreros, confundidos por las profecías de fatalidad del chamán, vacilaban en los primeros segundos críticos. Chayton se movió con una claridad de propósito aterradora. No corrió hacia la línea del frente inmediatamente. Primero, se giró hacia Kateri, que estaba paralizada en la entrada de la tienda, con los ojos muy abiertos reflejando el infierno que se desataba. Sin decir una palabra, Chayton tomó el portabebés rígido de estilo Apache, donde el niño de ojos claros estaba firmemente asegurado y con movimientos rápidos y expertos se lo ató a su propia espalda. Las correas de cuero se cruzaron sobre su pecho ancho, asegurando la carga más preciosa del mundo contra su columna vertebral. «¡Chayton, no!», gritó Kateri, agarrando su brazo, aterrorizada ante la idea de que llevara al bebé a la batalla. «¡Lo matarán! ¡Déjalo conmigo!». Chayton la miró, y en sus ojos no había locura, sino una lógica feroz. «Si caen sobre la aldea, quemarán las tiendas primero. Aquí no está seguro. Conmigo, él es parte de mi cuerpo, y yo no voy a caer hoy». Le dio un beso rápido en la frente, un contacto áspero y urgente. «Ve con las otras mujeres a las cuevas altas. ¡Corre!». Sin esperar respuesta, Chayton se dio la vuelta y se lanzó hacia el centro del combate, un gigante de bronce con una carga sagrada en la espalda. Su presencia en el campo de batalla fue transformadora. Los guerreros retrocedían, viendo a su líder avanzar no solo con sus armas, sino con el mismo niño maldito atado a él. Sintieron una vergüenza que se convirtió instantáneamente en furia. Si Chayton estaba dispuesto a pelear con un bebé a cuestas, ellos no tenían excusa para temer. El grito de guerra de Chayton se alzó por encima del estruendo de los rifles, un sonido primal que convocó el espíritu de los ancestros guerreros, desafiando la profecía de derrota del chamán con cada golpe de su tomahawk. La batalla fue una pesadilla de humo, sangre y confusión. Los soldados de caballería cargaban entre los tipis, disparando indiscriminadamente, incendiando las pieles secas. Chayton se movía como un espíritu de la venganza. No peleaba con la imprudencia de quien busca la muerte, sino con la precisión letal de quien protege la vida. Sentía el peso del niño en su espalda con cada giro, con cada esquiva. Ese peso no lo hacía lento, lo hacía consciente. Sabía que no podía caer, no podía permitir que nadie se acercara a su retaguardia. Se convirtió en un torbellino de acero, su tomahawk bloqueando sables, su cuchillo encontrando huecos en las defensas enemigas. En un momento de calma relativa en el ojo del huracán, Chayton vio algo que lo llenó de un desprecio frío. Corvo Cincento, el chamán que había exigido sangre y pureza, el hombre que había prometido que la presencia del niño traería la ruina, estaba arrastrándose por el suelo, tratando de esconderse debajo de un estante desecado de Ngarne, el viejo místico que tan valiente había sido al condenar a un recién nacido indefenso, ahora temblaba como una hoja ante el acero real. No estaba cantando oraciones de protección para su gente, estaba balbuceando súplicas por su propia piel miserable. Chayton escupió al suelo al pasar cerca de él. La pureza del chamán no servía de nada contra las balas. Era la impureza del amor lo que estaba manteniendo la línea defensiva. Pero la batalla estaba lejos de ganarse. El líder de la patrulla, un oficial de caballería con bigote rubio y ojos azules fríos como el hielo, ojos que eran un espejo cruel de los del niño, avistó a Chayton. El oficial no vio a un padre, vio a un objetivo, al líder salvaje que estaba masacrando a sus hombres.
estás, perro?, gritó el oficial, levantando su sable pesado, listo para partir a Chayton en dos. Chayton estaba rodeado por 3 soldados a pie. Los despachó con un esfuerzo brutal, pero el movimiento lo dejó desequilibrado y agotado. Se giró justo a tiempo para ver al caballo negro inmenso cerniéndose sobre él, los cascos delanteros levantados como martillos de juicio. No tenía tiempo para esquivar, no tenía espacio para retroceder. Si el caballo golpeaba, el bebé en su espalda sería aplastado contra el suelo. Sí, tiempo pareció detenerse. El oficial bajó el sable, seguro de su victoria. Chayton levantó su tomahawk en un gesto defensivo final, preparándose para morir protegiendo la carga con su cuerpo. Y entonces sucedió. En medio del estruendo de la guerra, un sonido agudo, penetrante y furioso cortó el aire. El bebé, despertado por la sacudida violenta y el ruido, soltó un llanto. No fue un gemido débil, fue un grito de pulmones llenos, un alarido de vida que exigía ser escuchado, un sonido que resonó con una frecuencia extraña y aguda, amplificado por la posición en la espalda de Chayton. El caballo del oficial, una bestia nerviosa por el olor a sangre y fuego, escuchó ese grito antinatural que parecía venir de la tierra misma o de la espalda del hombre al que estaba a punto de aplastar. El animal, confundido y asustado por el sonido inesperado justo debajo de sus cascos, rompió su disciplina. Relinchó salvajemente y sacudió la cabeza, desviando su salto en el último segundo para evitar la fuente del grito. El oficial, que ya estaba inclinado para dar el golpe mortal, perdió el equilibrio cuando su montura giró bruscamente. Su sable cortó el aire vacío a centímetros del hombro de Chayton. Esa fracción de segundo, ese regalo de vida otorgado por el llanto del niño impuro, fue todo lo que Chayton necesitaba. Con un rugido que salió de sus entrañas, Chayton aprovechó la apertura. Se lanzó hacia adelante, no hacia el jinete, sino hacia la cincha del caballo. Cortó el cuero con su cuchillo en un movimiento fluido. La silla de montar se deslizó y el oficial cayó pesadamente al polvo, perdiendo su sable y el aire de sus pulmones. Chayton no le dio oportunidad de recuperarse. Se colocó sobre él, con la rodilla en el pecho del soldado, el cuchillo presionado contra su garganta. El oficial miró hacia arriba, aterrorizado, y lo que vio no fue solo la cara pintada de guerra de un apache. Vio, asomando por encima del hombro del guerrero, la pequeña cabeza del bebé, que había dejado de llorar y ahora miraba hacia abajo con esos ojos azules inquietantes, observando la derrota de su padre de sangre a manos de su padre de corazón. El oficial jadeó, reconociendo los ojos. ¿Qué es eso?, balbuceó en inglés. Chayton, aunque no entendía las palabras, entendió la mirada. Se inclinó, su rostro a centímetros del enemigo. «Es el futuro», gruñó Chayton en su propia lengua, y con un golpe seco de la empuñadura de su cuchillo en la sien, dejó al oficial inconsciente. No lo mató. La muerte era demasiado fácil. Quería que viviera para saber que había sido derrotado por un hombre que cargaba a un niño. La caída del líder rompió la moral de los soldados restantes. Viendo a su oficial caído y enfrentando la furia renovada de los guerreros apaches que ahora se agrupaban alrededor de Chayton, la patrulla tocó retirada. Los casacas azules dieron media vuelta y huyeron, dejando atrás a sus heridos y su orgullo en el polvo rojo del valle. El silencio regresó lentamente, ocupando el espacio que el ruido de las armas había dejado. El humo de las tiendas incendiadas se elevaba en columnas negras hacia el cielo de la tarde. Chayton se puso de pie, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando como un fuelle roto. Estaba cubierto de sangre, propia y ajena, de polvo y de hollín. Sus brazos temblaban por el esfuerzo sobrehumano. Lentamente, los guerreros de la tribu comenzaron a salir de sus coberturas. Las mujeres bajaron de las cuevas. Todos
Convergieron en el centro, donde Chayton estaba de pie sobre el cuerpo del oficial derrotado. Nadie dijo nada. Todas las miradas se dirigieron a su espalda. Chayton, con manos que aún temblaban por la adrenalina, se desató las correas del pecho. Con cuidado infinito, giró el portabebés hacia adelante. El bebé estaba allí, iluminado por el sol poniente, con un poco de polvo en su gorrito de piel, pero completamente ileso. Estaba despierto, tranquilo, chupándose el puño, ajeno a la masacre que había ocurrido a su alrededor. Corvo Cincento salió de su escondite, sacudiéndose el polvo de sus rodillas, tratando de recuperar alguna dignidad. Abrió la boca para hablar, quizás para reclamar que sus oraciones habían ahuyentado al enemigo. Pero Chayton levantó la mirada y lo clavó en el sitio. No necesitó gritar. Su voz fue tranquila, pero resonó como una sentencia. «Dijiste que traería la derrota», dijo Chayton, acariciando la cabeza del niño. Pero su voz confundió a la bestia. Su peso me mantuvo en pie. Su vida me dio una razón para no morir. Miró a los guerreros que lo rodeaban, hombres que habían dudado. Este niño no nos debilitó, nos recordó por qué peleamos. Increíble. El bebé que la tribu quería sacrificar acaba de salvar la vida de Chayton y con él la de toda la aldea. ¿Crees que el chamán admitirá su error o el odio es demasiado ciego? Si estás con el corazón acelerado viendo a Chayton pelear con su hijo a la espalda, dale un me gusta gigante ahora mismo. Y suscríbete para ver el desenlace final, donde se decide el futuro de este niño. El silencio que descendió sobre el valle sagrado tras la retirada desordenada de la caballería no fue el silencio vacío de la paz, sino el silencio pesado y reverencial del asombro. El polvo rojo, levantado por cientos de cascos y botas en la lucha frenética, comenzaba a sentarse lentamente bajo la luz dorada y oblicua del atardecer, cubriendo los cuerpos de los caídos y a los supervivientes con una fina capa de tierra que los unificaba a todos. El olor acre de la pólvora quemada se mezclaba con el aroma metálico de la sangre y el humo dulce de la artemisa pisoteada, creando el perfume inconfundible de la supervivencia. En el centro de este escenario de devastación y gloria, Chayton permanecía de pie, una figura solitaria y monumental, tallada en bronce y voluntad. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y roncas, tratando de recuperar el aire que la batalla le había robado. Pero su postura no era la de un hombre agotado, era la de un pilar que ha sostenido el cielo para que no se desplome sobre su gente. Lentamente, como si despertaran de un trance colectivo inducido por el miedo, los miembros de la tribu comenzaron a emerger de sus refugios. Los guerreros que habían luchado a su lado bajaron sus armas, sus ojos fijos, no en el horizonte por donde había huido el enemigo, sino en la espalda ancha de su líder de guerra. Las mujeres y los ancianos que habían observado la masacre desde las cuevas altas y las grietas de las rocas, descendieron con pasos vacilantes, atraídos por la curiosidad y la incredulidad hacia el círculo central. Nadie hablaba. Las palabras parecían insuficientes, herramientas demasiado pequeñas para describir lo que acababan de presenciar. Habían visto a un hombre cargar contra la muerte con un recién nacido atado a su columna vertebral. Y habían visto cómo ese mismo niño, condenado horas antes como una maldición, se convertía en el instrumento de su salvación. Chayton, con las manos aún temblando ligeramente por la descarga de adrenalina que empezaba a disiparse, envainó su cuchillo ensangrentado. Con movimientos lentos y deliberados que contrastaban con la violencia de minutos antes, llevó sus manos hacia las correas de cuero que cruzaban su pecho. Soltó los nudos con paciencia, sus dedos manchados de rojo trabajando con una delicadeza infinita.
Giró el portabebés rígido desde su espalda hacia su pecho, acunándolo en sus brazos como si sostuviera el corazón mismo de la tribu. El bebé estaba allí, bañado por la última luz del sol. Su pequeño gorrito de piel de conejo estaba torcido y había una mancha de polvo en su mejilla, pero estaba milagrosamente ileso. Sus ojos, esos ojos claros y penetrantes que habían causado tanto terror y división al amanecer, estaban abiertos y tranquilos, observando el rostro de Chayton con una sabiduría antigua que parecía trascender su edad de apenas un día. No lloraba, simplemente miraba, como si supiera que la tormenta había pasado y que él estaba seguro en los brazos del hombre que lo había elegido. Corvo Cincento, el chamán, emergió finalmente de su escondite bajo el estante de secado de carne. Su túnica ceremonial, habitualmente inmaculada para inspirar respeto, estaba sucia de tierra y excrementos de perro, testimonio visual de su cobardía. El viejo místico se puso de pie, sacudiéndose el polvo con manos nerviosas, tratando desesperadamente de recuperar alguna apariencia de dignidad. Miró a su alrededor, esperando encontrar miradas de apoyo, esperando que la tribu recordara su autoridad espiritual. Pero lo que encontró fue un muro de ojos fríos y juiciosos. Los guerreros lo miraban con desprecio, las madres con ira. Habían visto a su líder espiritual arrastrarse como una rata mientras el bebé maldito cabalgaba hacia la guerra. El chamán, sintiendo que su poder se evaporaba como el rocío ante el sol, intentó una última y desesperada maniobra defensiva. Levantó su bastón, aunque su mano temblaba visiblemente. «Los espíritus nos protegieron», graznó, su voz carente de la fuerza de antaño. «Mis oraciones confundieron al enemigo. La impureza fue contenida por mi poder». Chayton levantó la vista del niño y clavó sus ojos en el anciano. No hubo necesidad de gritar. Su silencio fue más fuerte que cualquier rugido. Dio un paso hacia Corvo Cincento y el chamán retrocedió 3, tropezando con sus propios pies. Chayton se detuvo y habló con una voz tranquila, pero que resonó en el valle con la finalidad de una sentencia de muerte. «No fueron tus oraciones las que detuvieron el sable, anciano», dijo Chayton, acariciando suavemente la cabeza del bebé con su pulgar. «Fue la voz de este niño. Su grito, que tú llamaste maldición, confundió a la bestia del enemigo. Su peso en mi espalda me mantuvo firme cuando mis piernas querían fallar. Su vida me dio una razón para no morir cuando la muerte me rodeaba». Chayton levantó la vista y barrió con su mirada a toda la tribu reunida, desafiando a cada hombre y mujer que había dudado. «Dijisteis que su sangre era impura, dijisteis que nos debilitaría, pero mirad a vuestro alrededor. Las tiendas siguen en pie, vuestros hijos están vivos, y el enemigo huye sangrando». Elevó al niño un poco más, mostrándolo como un trofeo de victoria. Este niño no trajo la derrota, nos recordó por qué peleamos. La única impureza que hubo en este valle hoy fue el miedo que salió de tu boca, chamán. La tribu, movida por una comprensión colectiva y visceral, comenzó a golpear sus lanzas y rifles contra el suelo. Thump, thump, thump. Un ritmo lento y poderoso, un latido de corazón de la tierra que significaba aprobación y respeto. Corvo Cincento, derrotado no por la violencia, sino por la verdad, bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del guerrero y del niño. Se dio la vuelta y se retiró hacia las sombras de su tienda, una figura disminuida que sabía que su tiempo había terminado. En ese momento, un diferente rompió la solemnidad del momento. Chayton. Kateri bajaba corriendo desde las cuevas altas, tropezando con las rocas, con el cabello suelto y el rostro bañado en lágrimas de angustia. Había escuchado los disparos, había visto el humo y había vivido la última hora en un infierno de incertidumbre, sin saber si los dos seres que amaba seguían en este mundo.
Chayton se giró hacia ella. Kateri se detuvo en seco a unos metros, jadeando, sus ojos escaneando frenéticamente el cuerpo del guerrero en busca de heridas y, sobre todo, buscando al bulto en sus brazos. Al ver al bebé moverse y al ver a Chayton de pie, soltó un sollozo que fue mitad risa, mitad llanto, y corrió la distancia restante para estrellarse contra el pecho del guerrero, abrazándolos a los dos con una fuerza desesperada. «Están vivos, repetía ella, besando la mano de Chayton y los pies del bebé, tocándolos para asegurarse de que eran reales y no fantasmas de su dolor. Chayton esperó a que ella se calmara un poco, sosteniéndola con su brazo libre, ofreciéndole su fuerza una vez más. Luego, con una solemnidad ceremonial, le devolvió al niño. Kateri tomó a su hijo, acunándolo contra su pecho, sintiendo su calor, oliendo su piel mezclada con el olor a pólvora de Chayton. Miró al guerrero con una gratitud que no necesitaba palabras. Pero Chayton tenía algo más que decir, algo que debía ser dicho ante los testigos de la tribu para sellar el destino del niño para siempre. «Tómalo», dijo Chayton, su voz suave pero audible para los guerreros cercanos. «Llévalo con orgullo». Un anciano del consejo, uno que había apoyado al chamán por la mañana pero que ahora veía la verdad, se acercó tímidamente. ¿Cómo se llamará el niño?», preguntó, reconociendo implícitamente que el niño tenía derecho a un nombre y a un lugar. ¿Llevará el nombre de su padre biológico? Chayton se enderezó, limpiándose la sangre de la frente con el dorso de la mano. Miró al niño de ojos azules. Luego, miró a Kateri y finalmente miró al anciano. «El padre es quien protege», declaró Chayton. «El padre es quien enseña el camino del honor. La sangre es solo agua si no hay espíritu». Puso su mano sobre la cabeza del bebé. «Este niño no tiene el nombre del enemigo. Él tiene mi nombre, y mi nombre es Apache». La tribu estalló en un grito de aprobación, un aullido de guerra y celebración que hizo eco en las paredes del cañón. El niño había sido aceptado. La barrera del prejuicio había sido derribada por el acto de amor más violento y puro que jamás habían presenciado. 20 años después, las llanuras altas estaban cubiertas de hierba dorada que se mecía suavemente bajo el viento de verano. En una gran tienda de negociaciones, neutral y sagrada, se habían reunido los representantes de las tribus libres y una delegación de oficiales del ejército y comisionados de paz del gobierno. La tensión era palpable. Las guerras habían sido largas y brutales, y la desconfianza era un abismo difícil de cruzar. En la cabecera de la mesa, representando a la coalición de tribus, estaba sentado un hombre joven de 20 años. Era alto, de hombros anchos y postura regia. Llevaba el cabello largo y negro trenzado al estilo tradicional, y su ropa de piel de ante estaba impecablemente decorada con cuentas que contaban historias de valor. Pero lo que capturaba la atención de todos los presentes, especialmente de los oficiales blancos al otro lado de la mesa, eran sus ojos. Eran ojos claros, de un azul, grisáceo penetrante, inteligentes y tranquilos, que contrastaban de manera impactante con su piel bronceada y sus rasgos afilados. El general al mando, un hombre viejo y cansado de la guerra, miró al joven jefe con curiosidad y confusión. «¿Tú eres el que llaman Lobo Blanco?», preguntó el general. «¿El gran jefe que unió a los clanes?». El joven asintió lentamente. «Ese es el nombre que mis enemigos me dan. Mi gente me llama el que ve dos mundos». El general se inclinó hacia adelante. «Hablas nuestro idioma perfectamente y tienes rasgos que me resultan familiares. ¿Quién es tu padre, muchacho? ¿Qué sangre corre por tus venas?». Desde la entrada de la tienda, una figura anciana observaba. Chayton, con el cabello ahora blanco como la nieve y el cuerpo marcado por el tiempo, se apoyaba en una lanza, mirando con un orgullo que le llenaba el pecho. A su lado,
estaba Kateri, con arrugas de risa alrededor de sus ojos, sosteniendo la mano de su esposo. General, el joven jefe miró hacia la entrada de la tienda, cruzando su mirada con la del anciano guerrero que lo había cargado a la batalla cuando tenía un día de vida. Sonrió, una sonrisa que desarmó la tensión de la sala. «Mi sangre, general», respondió el joven con una voz firme y resonante, «es irrelevante. Mi corazón fue forjado por el hombre más valiente que ha caminado sobre esta tierra». Señaló a Chayton. «Él me enseñó que un líder no nace de la semilla, sino del espíritu. Me preguntáis quién es. Mi padre. Él es mi padre. Y yo soy Apache». El joven se volvió hacia los documentos de paz sobre la mesa. Con la sabiduría de quien ha sobrevivido al odio para convertirse en el puente entre dos mundos, comenzó a negociar el futuro de su pueblo, cumpliendo la profecía que un guerrero había gritado al sol 20 años atrás. Chayton asintió una vez, satisfecho. La profecía se había cumplido. El niño de ojos impuros se había convertido en el líder más puro de todos, probando que el amor es la única herencia que verdaderamente importa. La historia de Chayton, Kateri y su hijo nos deja una lección eterna. La familia no se define por la sangre que compartimos, sino por la sangre que estamos dispuestos a derramar para protegernos unos a otros. ¿Qué opinas? ¿Crees que Chayton hizo lo correcto al desafiar las tradiciones para salvar al niño? Deja un me gusta gigante si esta historia te emocionó hasta las lágrimas. Comenta, el amor es la verdadera sangre si crees que la paternidad se gana con el corazón. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Historias como esta merecen ser contadas y tu apoyo nos ayuda a mantener viva la llama. Nos vemos en el próximo video.